Bien, hermano, la serie que estamos estudiando lleva por nombre El sentido de la vida. Como hijos de Dios debemos de entender cuál es el propósito y el sentido que Dios le ha dado a la vida a todos aquellos que creemos en su nombre, que creemos que Él existe y que tiene una influencia bastante importante en nuestras vidas. Porque el sentido y el propósito de vida que nosotros tenemos, hermanos, no es el mismo que la gente que no conoce a Dios. ¿Está conmigo? El sentido es completamente distinto, la motivación es completamente distinta allá afuera. Amén. Y recuerda, hemos visto a lo largo de esta serie 5 puntos muy importantes. Hoy veremos el sexto y el último, hermanos. El primer punto, de donde se desglosa todo lo demás, es que nosotros, mi hermano, debemos de entender y comprender y asimilar que el principio de todo y el fin de todo es Dios a través de Cristo. Que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que hago es por Dios, para Dios. ¿Está conmigo? A partir de ahí, mi hermano, todo, ¿recuerdan? De ahí es inherente lo que sigue, y entonces si yo entiendo, ¿verdad?, que todo es de Dios, por Dios y para Dios, ¿verdad?, a través de Cristo, viene lo que es inherente, que es glorificar a Dios. Y usted recuerda, ¿con qué glorifico a Dios, hermano? ¿Con qué glorifico a Dios? Con todo. Todo lo que sale de mi boca glorifica a Dios, o todo lo contrario. Todo lo que sale de mi boca glorifica a Dios, o todo lo contrario, mi hermano. Debemos estar bien conscientes de esto. Dice la palabra, que daremos cuenta a Dios de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Cada palabra, hermanos. Así que cada palabra da gloria a Dios o todo lo contrario. Amén. ¿Con qué le damos gloria a Dios? Con todo, mi hermano. Con todo. Amén. Y esto viene, el tercer punto, nos lleva entonces a entender que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como nosotros mismos. Amén. Eso también ya lo vimos, hermano. Y nos lleva al cuarto punto, entonces, que si yo entiendo que glorifico a Dios, amo a Dios y a los demás, debo de entonces cumplir con la gran comisión, el gran llamado, la gran tarea que Dios nos ha pedido a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es, mi hermano? Llevar el evangelio a toda aquella criatura que la necesita. Amén. Y no necesitamos un instituto bíblico, no necesita un diploma, no necesita una preparación académica, mi hermano, para estar preparado para llevar el mensaje. ¿Dios ha hecho algo en su vida, mi hermano? ¿Dios ha hecho algo en su vida extraordinario? Platique de lo que Dios ha hecho en su vida. En el lugar donde Dios lo ha llevado, con sus amigos, con sus parientes, con sus vecinos, hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y entonces esto nos lleva al quinto punto, hermanos, a que tenemos entonces que vivir de manera, recuerda, piadosa, recta y justa delante de Dios. Porque mi testimonio también, hermanos, es una herramienta eficaz para la evangelización de las personas. Mi forma de vida también es eficaz, mi hermano, para poder atraer almas a los pies de Cristo. De manera tal que yo entonces debo de vivir de manera piadosa, recta y justa. ¿Recuerdas? Lo vimos hace 8 días. Y hoy, mi hermanos, el tema de hoy es que comprendiendo los primeros 5 puntos que ya acabo de mencionar, entonces debemos de comprender que siempre debo buscar la voluntad de Dios. Siempre debo buscar la voluntad de Dios en todo lo que haga, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debo de buscar la voluntad de Dios en todo lo que estoy haciendo, en la relación que estoy a punto de iniciar. Señor, ¿es tu voluntad que ande con este muchacho? Porque mi deseo sí está bien guapo, ¿verdad? Jóvenes, es tu deseo, pero nuestro deseo muchas veces, lo vamos a ver más adelante, no es la voluntad de Dios.
¿Es tu voluntad que yo tome ese empleo? ¿Es tu voluntad que yo emprenda este negocio, este proyecto? ¿Es tu voluntad, Señor? Aunque es viable y es válido, lo vamos a ver, expresar mi voluntad delante de Dios, es mucho más necesario esperar en la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, el sentido de la vida, mi hermano, para todo aquel que cree en Dios es siempre buscar la voluntad de Dios para su vida. Amén. Entonces, este es el tema, mi hermano, siempre buscar la voluntad de Dios. ¿Alguna vez, mi hermano, se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, se ha levantado y se ha detenido en algún momento de su vida y le ha preguntado a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Si no lo ha hecho, mi hermano, hoy es el día en cual usted puede hacerle esa pregunta a Dios. ¿Han enfrentado decisiones en donde no están seguros qué hacer? ¿Han enfrentado momentos en la vida en que no saben qué decisión tomar? No saben si ir a la derecha, si ir a la izquierda, si ir o no ir, y hay duda en la mente, hay duda en el corazón. ¿Han estado en un momento así de su vida, hermanos? Yo sí. No saben qué camino tomar, hermanos. No sabemos cómo proceder ante tal o X situación. ¿Ha estado ahí? Es difícil, hay momentos difíciles en la vida donde no sabemos qué hacer. La voluntad de Dios, mi hermano, es un tema esencial en la vida cristiana porque nos guía, mi hermano, a vivir de acuerdo con su propósito, aún por encima de nuestro propósito. Y eso es bien importante, le debemos de dar el valor que se necesita, mi hermano, en el cual yo le cedo a Dios los derechos sobre mi vida, aún sobre mi voluntad y aún sobre mi deseo. Eso es bien importante, hermanos. Hoy vamos a profundizar en cómo buscar la voluntad de Dios siempre, no solamente en momentos críticos, no solamente en momentos en los que no sé qué hacer, y es entonces cuando buscamos a Dios, pero cuando todo está chévere, ¿verdad? Nadie se acuerda de Dios. El propósito de este mensaje, mi hermano, es el entendimiento, que haya entendimiento en cada uno de nosotros de que debemos buscar a Dios en cada momento de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? En cada momento. Vaya conmigo a Romanos 2, por favor. Con el favor de Dios, hoy vamos a comprender más claramente qué es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Señor, ponemos delante de ti todos nuestros sentidos. Señor, queremos aprender de tu palabra. Queremos ser esa tierra fértil y dispuesta a que tu semilla, Señor, germine en ella, Señor, que tu palabra eche una raíz profunda, Señor, y que podamos ser enseñados, instruidos, corregidos, redarguidos, Señor, para la obra de tu reino, Señor, para la obra a la cual hemos sido llamados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. ¿Ya vio, mi hermano? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos de transformarnos por medio de la renovación ¿de qué, mi hermano? ¿De qué? De nuestro entendimiento. Y fíjense, para llegar a una meta, ¿cuál es esa meta? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Aunque a nuestros ojos naturales muchas veces no se ve así. Muchas veces parece lo contrario, ¿verdad? Parece mala, parece desagradable y parece imperfecta. ¿Por qué? Porque no coincide a mis sueños.
a lo que mi carne y mi yo le gustaría. Pero si buscamos la voluntad de Dios, siempre caeremos a este principio bíblico, que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, por encima de nuestros criterios. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios, hermanos, es su plan y su propósito, hermanos, para cada persona y cada situación, diseñado, mi hermano, para nuestro bien y para su gloria. Para nuestro bien y para gloria de Él. Esa es la voluntad, esa es la definición de la voluntad. Y hay 3 aspectos, hermanos, de la voluntad, quizá 4, mi hermano, que vamos a ver en esta mañana. La voluntad de Dios es soberana. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es soberana. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, entre la gente que dice: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. La voluntad soberana de Dios quiere decir que todo está en su control absoluto sobre todas las cosas. Él tiene un plan y un propósito que abarca desde la creación, mi hermano, desde el día 1, desde el minuto 1 de la creación, mi hermano, hasta el fin de los tiempos. Dios tiene todo bajo control en su soberanía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, mi hermano, empezando, ¿verdad? Usted no es un error de la naturaleza, no es un error de sus papás. ¡Ay! Y ni lo esperábamos, este es el que llegó sin permiso, el pilón, ¿verdad? Y que el que se nos chispoteó. Y no. Para Dios no hay casualidades, mi hermano. Todo lo tiene perfectamente bien planeado y diseñado. Así que usted no es un error. ¿Amén? ¿De acuerdo? Efesios 1:11, hermanos. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 1:11 dice: es más, dado que estamos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él, escuche bien, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan, no con el mío. Con su plan, ¿ya vio? Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Así que no tiene hijos chispoteados. Amén. Gloria a Dios. No es un error usted. Así que el propósito de Dios es de que usted estuviera vivo, coleando, ¿verdad? Que tuviera el pelo como lo tiene, la estatura como lo tiene, los ojos como lo tiene, ¿verdad? Bien guapos, uno al lado del otro. Y ojos tapatíos, uno le baila, el otro le zapatea. No es cierto. Entonces, mi hermano, partiendo de que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted estuviera aquí y ahora, mi hermano, en este tiempo, en este siglo, por encima de lo que usted pueda pensar y creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, entendiendo, ¿verdad? Esta es la voluntad soberana de Dios. Él es soberano y para Él no hay errores, hermano. Número 2, el segundo aspecto para entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver, mi hermano, mucho con la moral. ¿Qué es la moral? Hermano, me gustó una definición que dice: son los pensamientos que rigen el comportamiento del ser humano. Esta voluntad, hermanos, moral, está claramente expresada en su palabra. Dios nos ha dado mandamientos, principios y enseñanzas que revelan cómo debemos vivir. A los que vienen los jueves, ¿recuerdan? Hemos visto 2 enseñanzas. Y la palabra en Romanos nos enseña aspectos bien importantes de cómo debemos vivir. Sabemos que es la voluntad de Dios que vivamos en santidad, en justicia, en amor y en obediencia. O sea, en una moral de acuerdo al plan de Dios.
¿Qué es la moral? Los pensamientos que rigen la conducta del ser humano. Aquellos pensamientos que imperen en tu mente, van a ser la conducta que te lleve a acciones. ¿Sí me explico? ¿Qué tipo de pensamientos están imperando en tu mente, joven, hombre, adulto? ¿A qué le estás dando entrada? ¿A qué tipo de pensamientos están acumulándose en tu mente, mi hermano? Ese tipo de pensamientos se le llama moral. Y esa moral puede ser mala o puede ser buena. Alguien puede ser moral o alguien puede ser inmoral. De acuerdo a la acumulación de pensamientos positivos o negativos que se permita tener. ¿Eres consciente de eso? Quiero invitarte a que seas consciente qué clase de pensamientos estás permitiéndote acumular en tu mente. Yo les he dicho de la estadística, ¿verdad? 68,000 pensamientos diarios, de los cuales, mi hermano, el 80% son negativos. Y eso es un problema, este es un lío. ¿Me explico? Les he platicado esa anécdota de que llega a está la pareja en su casa y de repente ella está haciendo el aseo en el armario y se encuentra con una prenda diminuta de mujer. No recuerdo si era blusa o era chamarra entre las ropas de su esposo. Imagínense con esta estadística donde el 80% son pensamientos negativos. ¿Qué pensó la esposa? No, váyase largo, mi hermano. Ropa de mujer entre la ropa de mi esposo. Armó una telenovela, mi hermano, en menos de un minuto. Una telenovela total, con principio, introducción, intro, desarrollo y fin. Así tienen la capacidad de pensamiento las mujeres, hermanos. Si el hombre o el promedio es de 68,000, la mujer tiene el doble o el triple. De verdad. Y entonces estamos en la escena donde ve la prenda y se pone, mi hermano, changoleón. Llega el marido. No, mi hermano, apenas pone un pie en la casa, la prenda ya va volando, mi hermano. Le pega la prenda. ¿De quién es esa prenda? Y él, mi amor, ¿qué? Esa prenda de mujer, ¿qué hace entre tu ropa? No, imagínense. Y él ve la prenda, le da la vuelta por un lado y por otro. Ay, mi amor. ¿Recuerdas que la semana pasada vino mi familia? Y vino una prima entre mi familia, ¿la recuerdas? La de la chaparrita, ¿sí? ¿La recuerdas? Sí, es de ella. Háblales. Y la mujer, ¿es de tu prima? Sí, háblales. Es más, yo les hablo. Pone el altavoz. Prima, que sabe qué, oye. Y le dice la prima, oye, qué bueno que me hablaste. ¿No dejé mi chamarra ahí en tu casa? Sí, sí la dejaste. Ella con el chipote aquí, ¿verdad? ¿Me explico? Mi hermano, la moral son los pensamientos. ¿Qué entrada le estamos dando? Estamos permitiendo que entren a nuestros pensamientos. En este caso específico da risa, ¿no? Pero debemos de tener una claridad en cuanto a qué pensamiento le permito entrar a mi mente, si me va a edificar o no me va a edificar, mi hermano. Y si hay dudas, lo empiezo a esclarecer antes de armar argumentos sin sentido. ¿Me explico? Y así, mi hermano, nos vamos a evitar muchos líos. Entonces, mi hermano, la voluntad de Dios es que tengamos una moral o unos pensamientos, mi hermano, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Y esa es una pregunta clave del día de hoy. La moral que rige nuestra conducta, mi hermano, es los pensamientos de Dios en su gran mayoría, porque déjeme decirle, no podemos estar, en nuestra naturaleza humana es imposible estar al 100% con pensamientos de Dios, pues ya estaríamos glorificados. Y junto a Él, ¿me explico? Tenemos una naturaleza humana. Pero el propósito en Dios es que la vertiente
O la estadística sea al revés, que nuestro 80% de pensamientos sean de Dios, que el 80% de nuestros pensamientos sean regidos por la voluntad y la palabra de Dios, y darle una chance del 20% a nuestra humanidad, a nuestras dudas. Y eso, mi hermano, cambiaría toda la situación. Toda nuestra manera de vivir cambiaría, mi hermano, si lo hiciéramos así. Miqueas 6:8, por favor, hermanos. Miqueas 6:8. En la versión Dios habla hoy, hermanos, dice: el Señor ya te ha dicho, oh hombre. Aquí agréguele también mujer, se refiere no al hombre en género masculino, se refiere a la humanidad, al hombre, a la humanidad. Ya el Señor te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que hagas justicia, que seas fiel y leal, y fíjense bien, hermanos, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Justicia, fidelidad, lealtad, hermano, y lo más importante, obediencia. Y que obedezcas humildemente a tu Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y lo que nos ha dicho repetidamente, amén. Entonces la voluntad de Dios consiste, hermanos, en que usted y yo tengamos una moral, no de acuerdo a la moral humana, mi hermano. Porque la moral humana tiende al error y tiende al engaño, mi hermano. Pero la moral que Dios nos da y Dios nos pide de cada uno de nosotros es la moral de su palabra, mi hermano, en donde el estándar para los hombres y para las mujeres de Dios es muy diferente a la del mundo. En el mundo se permiten, ¿verdad?, situaciones bien lamentables, hermano, bien lamentables. Palabras inadecuadas, actitudes inadecuadas. Cuando el estándar, por ejemplo, para el hombre, ¿verdad? Usted lo sabe, en Mateo nos lo dice, el mismo Cristo hablando les dice a unos hombres: habéis escuchado, ¿verdad?, que del divorcio y que Moisés dio carta de divorcio, pero yo les digo ahora, y hermano, ahí él establece un estándar moral para el hombre, que todo aquel que vea a una mujer y la codicie sexualmente, en su mente y en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuál es el estándar del hombre de Dios? Ese debe ser la moral de Dios para los jóvenes también. Si tú estás viendo jovencitas y estás teniendo pensamientos inapropiados con esas jovencitas, para Cristo el estándar es: ya cometiste fornicación y adulterio. ¿Se fija qué diferente debe de ser? En el mundo, mi hermano, en el mundo ese estándar no existe en lo absoluto. ¿Sí está conmigo? Pero el estándar para los hijos varones, y esto aplica, déjenme decirle, para la mujer también. Porque la liberalidad y el libertinaje, déjenme decirle, que la mujer ha tenido al día de hoy es terrible, hermanos. Hay estadísticas, han escuchado, ¿verdad? Allá en México, el mentado torito, o algo así le dicen, hacen retenes para probar el alcoholímetro. Y quien pasa ciertos grados va al bote y le llaman el torito, no sé por qué, pero así se le dice, hermanos. Estadísticamente hoy tienen ya años, hermanos, al menos una década a la fecha, donde detienen más mujeres ebrias que hombres. Qué triste, hermanos. ¿Ha visto el desfile? No recuerdo ahorita el nombre, supuestamente en honor a la mujer, que se hace en México. Todos los desmanes que hacen. Qué vergüenza que la mujer se exhiba de esa manera. Terrible, hermanos. ¿Qué tipo de moral, entiéndase, qué tipo de pensamientos imperan en su mente las acciones de estas mujeres? No hay que ser profeta ni vidente para entenderlo. Ahí está a la luz y a la vista de todos. Pensamientos completamente amorales o inmorales.
completamente contrarios a la voluntad de Dios, pero no debe de ser así para los hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué nos demanda? El Señor ya nos ha dicho en qué consiste lo bueno. Él espera justicia, fidelidad, lealtad y obediencia de sus hijos. Entonces, buscar la voluntad de Dios es ser obediente a Él, obediente a su palabra en la mayor grado posible, en el mayor grado posible. Tercer punto, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, también es personal. Él tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Él te ha diseñado con dones especiales, con capacidades únicas, mi hermano, porque tiene un plan para ti, de acuerdo a su soberanía. ¿Cuántos sabían eso? Dios me hizo de tal manera y me capacitó y me dotó de tal manera porque Él quiere algo específico de mí. Él me ha llamado, me ha escogido, me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y me ha dado dones para su servicio porque tiene un plan personal para mí. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Y no, volvemos al tema, no hay nadie a la deriva, no hay chispoteados. Todos tenemos un plan y una función específica en Dios. Dios también tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad particular para nuestras decisiones diarias, para nuestras relaciones, hermanos, para nuestros trabajos, para nuestros ministerios, para nuestras vidas en general. Y todo ese pensamiento, hermano, dice el apóstol en Corintios que debemos de derribar todo pensamiento y todo argumento que se levanta en contra de la voluntad de Cristo. Y si hay pensamientos en tu mente que rondan constantemente de que no eres nadie, que no vales, que no eres, ¿verdad? Que no estás bonita, que nadie te quiere, son pensamientos que deben de ser derribados. Porque la palabra dice que somos su especial tesoro. Amén. Y eso es lo que debe de imperar en el 80% de nuestros pensamientos. Es lo que debe de tener y retener nuestra moral, y por ende nuestra conducta. Proverbios 3, por favor. Proverbios 3, 5. Fíjense bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué consejo, mi hermano? Fíjense bien, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y sobre todo los jóvenes, no se apoyen en su propia prudencia, porque si te crees lo suficientemente fuerte o inteligente o hábil para creer que coquetear con el mundo y con el pecado no te va a pasar nada, estás bien equivocado. Porque en la menos te vas a resbalar y te vas a dar un golpazo que te va a doler muchísimo. Y que para recuperarte va a ser muy difícil. No te fíes en tu propia prudencia. No te fíes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Hombres, mujeres, como les he dicho, situaciones que tú crees que tienes bajo control. No, hermano, no. Sé prudente y aléjate del mal. Aléjate de la tentación. El mensaje es para los dos. Ambos, hombres, mujeres. Amén. Entonces Dios tiene un plan y una voluntad personal para cada uno de nosotros. Amén. Y Él necesita que nosotros
No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que no pensemos que nuestro pensamiento está por encima del pensamiento de Dios. Y esto es bien importante, mi hermano, porque la Biblia dice, pero yo creo que es mejor así. Y ese pensamiento no es de Dios, no es la voluntad de Dios. ¿Verdad? La voluntad de Dios, la palabra de Dios dice, trabaja 6 días, esfuérzate, afánate, pero un día lo vas a apartar, un día yo quiero ser el que esté a la cabeza en tu agenda. Y es Dios quien convoca, es Dios quien hace la asamblea, es Dios quien manda la circular para decir, hey, el lunes hay reunión conmigo. Hay reunión con todos aquellos que me aman y creen en mi nombre, hay reunión. Pero hay muchos, ¿verdad?, que no le dan importancia a eso. Entonces se apoyan en su propia prudencia. Ah, sí, Señor, está bien, pero yo creo que no pasa nada. Y empiezo a anteponer, ¿verdad?, mi prudencia, mi opinión a la opinión de Dios. Y es cuando las cosas no funcionan bien para mi vida. Amén. Y regresando a nuestro texto base, hermanos, Romanos 12:2, lo leo de nueva cuenta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero preguntarle, hermano, usted de manera personal, usted personalmente ya comprobó, ya le cayó el 20, dicen por ahí, que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta. Sí, ya lo comprobó, ya lo pudo comprobar, mi hermano. Déjeme decirle algo. Comprobar, llegar a la certeza de esto, mi hermano, lleva un proceso. Conlleva un proceso en el cual hay dolor. Pero es lo mismo que cuando hacemos ejercicio, hermano, cuando tratamos de llevar una vida saludable o fitness. Hay un proceso en el cual debemos de llevar sacrificios en cuanto al ejercicio, en cuanto a la alimentación, mi hermano, pero el premio vale la pena. Y así es esto. El estar en la voluntad de Dios a veces es doloroso, muchas veces, quizá a veces aún más de lo que deseamos. Pero si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es mucho más agradable que mi voluntad, entonces quiere decir que yo voy a rendir todo mi ser, todos mis deseos carnales, todos mis deseos humanos a la voluntad de Dios, aunque eso implique algo de dolor, aunque eso implique morir a algo de mí. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Humanamente no suena muy atractivo, hermanos. Hay un precio que pagar, pero la recompensa, mi hermano, bien vale la pena. Este texto en Romanos 12:2 nos lleva a comprender, mi hermano, una cosa importante. No podremos entender cuál es la voluntad de Dios, ni entender lo hermoso y agradable y perfecta que es su voluntad, mi hermano, sin antes hacer algo. Sin antes hacer algo que es menester, es requisito, mi hermano. ¿Y qué dice? Es transformar nuestra mente. No podemos estar entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios sin antes comprender que debo de ser transformado por medio, dice la palabra, de la renovación de mi entendimiento. ¿Y de qué está lleno mi entendimiento, mi hermano? De pensamientos. Y entonces ese entendimiento debe de ser ¿qué? Renovado, transformado, mi hermano. Y debe de ser de continuo, de continuo. Y entonces no podré asimilar la voluntad de Dios, la cual es, ¿recuerda? Buena, agradable y perfecta. No lo podré asimilar sin antes haberme cambiado el chip acá arriba, hermanos.
¿Sí está conmigo? Porque si continúo con mi chip de mundo, si continúo con mi chip de carnalidad, y peor aún, los dos metidos, mundo y carnalidad, mis hermanos, no voy a comprender la voluntad de Dios. Y cuando lleguen las situaciones que me llevan a la voluntad de Dios, voy a ver solamente problemas, estrés, dolor, y ahí me voy a quedar. Esta palabra, hermanos, la cual habla la palabra y el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ser transformados. Viene de la palabra griega metamorfó, de donde proviene la palabra metamorfosis, hermano. Es una palabra compuesta. La primera palabra es meta, que quiere decir acompañamiento. Ya, no sé si lo recuerdan, yo lo he dicho antes. Quiere decir acompañamiento, que no vas a estar solo, que tienes a alguien a tu lado, ¿verdad? Acompañándote, es una meta. Y la siguiente palabra es morfo, donde proviene la palabra forma. Entonces, metamorfosis quiere decir una forma o un acompañamiento para dar una forma. Imaginemos entonces la figura de un alfarero que tiene en su mesa de trabajo que da vueltas, ¿ha visto? Una figura, agarra el lodo, agarra la tierra, mi hermano, y con sus manos empieza a darle forma a eso. Y no lo hace solo. ¿Qué necesita? Agua, necesita una mesa de trabajo, necesita sus manos para poder hacerlo. Y entonces la transformación, mis hermanos, que Dios requiere de nosotros para poder comprender cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, mis hermanos, no la vamos a hacer solos. Él nos va a acompañar. Él nos va a acompañar en el camino, hermanos. Pero debemos de estar con Él, porque no puedo llegar a comprender la voluntad de Dios solo. Así no es solo, es con la palabra de Dios, es con el Espíritu de Dios acompañándome y permitiendo que la palabra y que su Espíritu influyan sobre mi vida, influyan sobre mis pensamientos, influyan sobre mi boca hablando la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Amén. De otra forma, mi hermano, si no estoy siendo acompañado de la palabra, del Espíritu de Dios, no habrá, hermano, metamorfosis en mi vida. No llegaré a transformar mi entendimiento para comprender la voluntad de Dios. Y vuelvo a la pregunta, mi hermano, ¿a qué o a quién le estamos permitiendo que nos acompañe en esta metamorfosis? ¿A qué o a quién le estamos permitiendo que nos acompañe a darnos forma? Y quiero que se dé cuenta que la transformación, mi hermano, de acuerdo pasa el tiempo, es inevitable. Aquellos hombres jóvenes, 20, 25 años, ¿sí o no? Tu forma de pensar y de actuar ya no es la misma a que cuando tenías 10 años. Cuando tenías 10 años, todavía jugabas carritos, ¿sí o no? Canicas, a los que son del cuarto piso. Carritos, canicas, figuras de acción, jugabas de eso, tenías un pensamiento de niño y por lo tal actuabas como niño. Hoy, 15 años después, a tus 20, 25 años después, hay una transformación, ya no piensas en carritos, ahora piensas en carros de a de veras. Que el modelo, que el motor, que el turbo, que el asiento de tal forma que para que me vea con flow y que... ¿Me explico? Hay una transformación inherente. Pero ojo, también de los 25 a los 35, 40, hay otra transformación. Ya no piensas igual que a los 20. Y esto es bien, bien conocido. Un amigo mío, ¿verdad? En sus 20 traía un carro. No, mi hermano, todos los días lo tuneaba. Su sobada de carro. Ahí lo veías todas las tardes. Lo chuleaba. Es más, mira, te podías peinar en la puerta del carro.
Es más, hasta cepillarte los dientes de tan limpio que estaba, de tanto que brillaba. Todo su tiempo, no casi, gran parte de su tiempo era para el carro. Creció, se casó, tuvo hijos, trabajó y emprendió un negocio. Pregúnteme cómo estaba el carro. Ay, hermano. No, ya uno le pintaba, ya lávame en el cristal de atrás. Ya lávame. ¿No? ¿Le han puesto eso en el carro? A veces, a mí sí. Híjole. ¿Me explico? Se transforma el pensamiento de acuerdo, va pasando el tiempo. Y ya no es tu mismo actuar ni pensar. Y esto es inherente en el ser humano. Pero como hijos de Dios debemos entender que también hay una metamorfosis, hay una transformación. ¿Cuál ha sido nuestra transformación? ¿Ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Hemos querido buscar la voluntad de Dios? Bien, mi hermano. Bien. Pero siempre hay más. Siempre hay más que buscar de Dios, porque nunca es suficiente, hermanos. Nunca llegaremos a decir, encandilo de la luz del Señor, ya no me des tanto, Padre, párale a tu unción en mí. Hermano, nadie llega a eso. ¿Está conmigo? Ni los 12 apóstoles juntos se atrevieron a decir algo así, mucho menos nosotros. Amén. Y la pregunta es, ¿a quién o a qué le estamos permitiendo acompañarme en este proceso de transformación? Que, como le repito, es inherente. ¿Vas a transformarte sí o no en esta vida? Y de acuerdo a lo que le estés permitiendo acompañarte, de acuerdo al tipo de pensamiento que estés permitiendo que se acumule en tu mente, va a ser el tipo de transformación que tengas. En una reunión familiar, un pariente me dice, ojalá y tuviera 20 años otra vez. ¿En serio te gustaría tener 20 otra vez? Sí, me dice, sí, bien casual. ¿A ti no? Le dije, no, la verdad no. A mí no me gustaría tener 20 otra vez. A mí, en mi contexto, no. No, porque, híjole, ¿cómo metí las patas a los 20? Feo, ¿no? Las dos, bro. ¿Cómo las metí? Bueno, dice mi pariente. Bueno. Pero mira, tener 20 físicamente, pero una comprensión ya después de los 30. Qué suave tú. ¿Quieres tener un motor 8 cilindros, verdad? Que alcance de 0 a 100 en 3 segundos, pero que te gaste lo de un híbrido, o lo de un eléctrico. Sí, tú, ¿cómo no? No se puede. ¿Me explico? ¿A quién o a qué le estamos permitiendo que nos acompañe? ¿A los amigos? ¿A la televisión? ¿A la música mundana que habla de todo menos de Dios? ¿A qué y a quién le estoy permitiendo que haga mella en mi transformación, hermanos? Y esto nos lleva a una pregunta obligada. Si al día de hoy tú dices, sí, he caminado conforme al plan de Dios, sí, he llegado al día de hoy con una transformación porque recuerdo cómo era y el Señor ha hecho una gran obra en mí, bien, hermano, bien por ti, pero como te dije, siempre hay más. Y Dios siempre demanda más de todos nosotros, mi hermano. Y entonces la pregunta es, ¿cómo renovamos nuestra mente para poder discernir aún más y aún mejor la voluntad de Dios? ¿Cómo renuevo nuestra mente aún más? ¿Está listo, hermanos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo renovar y constantemente almacenar y llenar, verdad, mi mente, mi espíritu de Dios? Número 1, hermanos, no hay que darle muchas vueltas. A través del estudio de la palabra de Dios. Pregúntate, joven, hombre, mujer, ¿apartas tiempo para leer la palabra de Dios? Son parámetros que deben de estar bien claros. Hay tiempo en tu día a día, hay tiempo en tus 24 horas al día, mi hermano, en las cuales legalmente tienes que trabajar 8, ponle 9, exagérale con 10. Y si estás pasando una jornada de 10 o más horas, mi hermano, pídele a Dios que te cambie de trabajo.
Te están explotando. Tiempo de trabajar, tiempo de dormir, mi hermano, que son 8 horas, ¿verdad? Haga ahí la cuenta, 8 de dormir, 8 de trabajar, 8 de esparcimiento. Es lo que normalmente podríamos tener del día a día. 24 horas, mi hermano. En esas 24 horas hay tiempo para la palabra de Dios. No quiero saber ni sí ni nos, cada uno lo sabe, hermanos. Hay tiempo para la palabra de Dios. O en la mañana, no lo sé, tú sabes tu agenda, tú conoces tus tiempos. O en la mañana, o en la noche, mi hermano, o en algún tiempo en el cual tengas oportunidad para tener ese encuentro y esa influencia de la palabra de Dios en tu vida. ¿La hay? Si no, mi hermano, ponte ahí un asterisco que diga aguas, luz naranja, cuidado. Si no, tengo 24 horas al día y no hay ni un solo minuto para la palabra de Dios, aguas, mi hermano. Alguien más te está acompañando en tu transformación y no es la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Bien, Salmo 119, fíjense bien. Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Estoy en el verso 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya vio? ¿Qué va a alumbrar mi camino? ¿Qué va a alumbrar cada paso que yo dé en mi vida, mi hermano? La palabra de Dios. Pero si en mis 24 horas no hay ni un minuto, mi hermano, para la luz de la palabra de Dios en mi vida, hermano, ¿qué hay entonces? No hay luz, hay oscuridad, hay tinieblas. ¿Está conmigo? Y entonces estoy caminando y dando pasos en mi vida en tinieblas, hermano. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Este mismo pasaje bíblico, pero en la versión traducción en lenguaje actual, lo dice de esta manera: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Hermano, nadie puede caminar en la oscuridad. ¿Has tratado de ir al baño en la madrugada cuando está completamente oscuro, donde tú crees que sabes el camino? Que tú crees que hay algo por ahí, pero de repente uno de los chiquillos dejó algo tirado, ¿verdad? Mamás, es rarísimo, ¿verdad? Que los escuincles dejen cosas tiradas, ¿verdad? Rarísimo. Y ahí vas al baño en completo oscuridad, tú sabes, son como 10 pasos, y es más, te vas agarradita a la pared. Por aquí está, y de repente pisas el carrito con picos. Y ¡guau! ¿Me explico? En la vida real es lo mismo. Pretendemos vivir nuestro día a día, pretendemos vivir mi vida en oscuridad, creyendo que los pasos que doy me están llevando a un buen fin. No, hermano, no nos engañemos. Si no hay tiempo para la palabra de Dios, estamos caminando en oscuridad y por lo tanto estoy siendo acompañado de mi día a día de oscuridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuidado. Número 2, hermano. El mismo parámetro, o la misma medida, la misma función, hermanos, pero con otro estándar, es oración. Así como debe de haber tiempo en mi día a día para un poco de la palabra de Dios. Un libro, mi hermano, eso ya lo dijimos, también debe de haber para oración. Ustedes saben que los musulmanes detienen su día a día, hermanos, 5 veces al día para orar donde quiera que estén. En el centro, hermanos, hay bocinas que emiten un sonido y lo que estés haciendo, donde estés, mi hermano, te paras, te hincas y oras. Incluso déjeme decirle, en el aeropuerto tienen este tipo de cosas. En los aviones de las aerolíneas árabes tienen
tapetes al pie del pasillo para que salgan y en pleno vuelo se ponen a orar, hermano. Increíble. ¿Hay oración en tu día a día? ¿Hay un tiempo de oración, mi hermano? Bien, si no lo hay, si ni siquiera hay un tiempo en tu mente para hablar con Dios, Señor, gracias, Padre, gracias. Algo, una comunicación directa con tu Creador, con aquel que te escogió, con aquel que te dio vida, con aquel que te dio propósito. Cuidado, hermanos. Entonces, quien me está acompañando no es la palabra, no es el Espíritu, es alguien más. Cuidado. La oración, mi hermano, no es otra cosa más que diálogo personal con Dios. Y quiero preguntarte, mi hermano, ¿cómo se escuchan? Si usted me dice, sí, hermano, sí hay oraciones, bien, palomita a eso. Pero yo te pregunto, ¿cómo se escuchan tus oraciones? ¿Cómo se escuchan tus oraciones? ¿Son peticiones personales siempre? ¿Son peticiones personales todo el tiempo de dame, dame, dame y vuélveme a dar? Y lo que me diste ayer no alcanzó, vuélveme a dar. Y es puro venga, dame y dame y dame. ¿Así se escuchan? ¿O se escucha como un juguete tradicional mexicano que se lanza al suelo y regresa solo? Un yo-yo. Y yo, y yo, y yo, y dame, y yo, y dame, y yo, dame, y yo, dame, y yo. ¿Así se escuchan nuestras oraciones, hermanos? Debemos de tener cuidado. Jesús nos enseña en su oración en el huerto, hermanos, que hizo en el Getsemaní, ciertamente algo personal. Y déjeme decirlo, no debemos de descartar, como se lo dije. Hay ciertamente peticiones que debemos de llevar delante de los pies del Señor. Pero siempre pongo mi petición a los pies del Señor. Pero sobre la petición del Señor, mi oración debe de ser, hágase tu voluntad. Porque como le dije, si en mi día a día, en mi acompañamiento, en mi transformación, no está la palabra, no está la oración, no está el Espíritu de Dios, mi hermano, entonces mi petición delante de Dios va a ser extraña. Va a ser extraña. Cristo nos revela algo muy interesante, hermanos. Él hace su petición, pero por encima de su petición pone la voluntad de Dios. Y esa, mi hermano, es la clave de la oración. ¿Tienes necesidad de algo? Preséntasela delante de Dios. Válido. Es muy válido. Yo necesito o quiero esto, Señor, pero hágase tu voluntad. Siempre debe ser el sello característico de los hijos de Dios. Siempre. Porque con una mente renovada, hermanos, conozco y entiendo que su voluntad por encima de la mía es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces yo quiero y necesito algo. Sí, Señor, ahí está. Este es mi deseo, esta es mi voluntad. Esto es lo que yo anhelo y sueño. Señor, y si es conforme a tu voluntad, que así sea. ¿Sí me explico? No descartamos mi deseo y mi voluntad, pero la sometemos, ese deseo y esa voluntad, a la voluntad de Dios. Porque muchas veces, mi hermano, nos podemos encontrar luchando en contra de Dios, porque Dios no te quiere ahí, no te quiere haciendo lo que estás haciendo, y ahí estamos aferrados. ¿Cómo de que no? Si ya dije, y lo que dije. Dios, y Dios, amos, no, pues sí. No, pues dale duro. Y ahí, mi hermano, vienen los tumbos, las caídas, los tropezones, y lo mismo, hermanos, con la misma piedra, otra vez. ¿Me explico? Dice Santiago 4:3, hermanos, yo se lo leo, Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y fíjense bien, para gastar en vuestros deleites. Pides y pides mal, porque solamente pides para lo tuyo.
solamente pides para lo tuyo. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, como le decía, ¿verdad? Esta famosísima oración, va a orar previo a ser entregado, le dice a sus apóstoles, espérenme, se lleva a otro par a orar y les dice, quédense velando y orando conmigo, yo me voy a apartar, y ora exactamente así. Señor, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero hágase tu voluntad. ¿Recuerdan? Ese es un perfecto ejemplo de Dios, de Cristo mismo a nuestras vidas. En la oración Dios nos revela sus deseos y nos da la dirección que necesitamos. Amén. Y tercer punto, hermanos, muy importante, muy importante, y con esto estamos cerrando. Comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo, hermanos. No sé si tú lo has aclarado o dilucidado en tu día a día, hermanos. Hay oración, hay palabra de Dios, hermanos, pero en nuestra oración debemos de dirigirnos también al Espíritu Santo de Dios. Hablamos a Dios, muy bien, le pedimos al Hijo, hablamos con Cristo también, muy bien, hermanos, pero también debemos dirigirnos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Juan 16, por favor. Porque el Espíritu, dice la palabra, el Espíritu de Dios, mi hermano, que no es otra cosa que la esencia de Dios mismo habitando en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Fíjense bien. El Espíritu nos guía a toda verdad. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu Santo, fíjense bien, condiciona un tiempo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo, hermano, nos revela muchas cosas. Cuando estamos en comunión con Dios a través de su palabra, cuando estamos en comunión con Dios a través de la oración, y cuando estamos en comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela muchísimas cosas, hermanos. Muchas, en todas las áreas, en todos los ámbitos de la vida. Cuando alguien quiere llegar contigo, te propone un negocio, cuando ese negocio es turbio, cuando ese negocio tiene algo oculto, perverso, mi hermano, que no te lo quieren decir, el Espíritu, mi hermano, te lo va a revelar. Y no te va a dar paz. Y te va a decir, no, por ahí no. El Espíritu se va a encargar de revelarte por encima de aquello que puedes ver u escuchar de manera natural. ¿Cuántos lo han comprobado? Y no hay paz, y el Espíritu ahí está trabajando y revelándote. Cuando Dios quiere revelarte algo a través del Espíritu Santo, pero fíjense, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. La pregunta es, ¿cuándo va a venir ese Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad a tu vida. Cuando lo invites, mi hermano. Cuando tengas una relación con Él y le digas, Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, toma el control, lléname de tu esencia, lléname de tu verdad, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi corazón, todo mi ser. Cuando voluntariamente llegamos y establecemos ese contacto, esa comunicación con Dios, con su palabra y en su Espíritu, hermanos, empezamos a ser llenos
del Espíritu de Dios. Pero como dije lo anterior, cuando en mis 24 horas al día no hay oración, cuando en mis 24 horas al día, ¿verdad?, no hay lectura de la palabra y no hay mucho menos una comunicación con el Espíritu de Dios, no hay ni siquiera un minuto de mi vida, de mis 24 horas, para cualquiera de estos tres aspectos importantísimos para encontrar la voluntad de Dios y ser transformados, mi hermano, te tengo noticias. En tu transformación como ser humano en esta vida no estás siendo acompañado por Dios. Estás siendo acompañado por cualquier otra cosa, menos por Dios. ¿Está conmigo? ¿Quieres ser transformado por Dios? Tiene que poner mucha atención en estos tres puntos: la palabra, la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Importantísimo, preponderante, mi hermano, no podemos quitar ni una. ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios? ¿Quieren encontrar la voluntad de Dios, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Dele más tiempo a la lectura de Dios. Dele más tiempo a la oración. Y no como los musulmanes, mi hermano. Son otras formas con Dios, y tenga esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos guiará a toda verdad, hermanos. Termino, hermanos. Y estos tres puntos, hermanos, nos guiarán a un cuarto, que es el resultado de los tres. Es la mezcla de estos tres elementos y conllevan un resultado inherente que va pegado, hermanos, que se llama obediencia. Porque no puedo leer la palabra, no puedo orar y no puedo tener comunión con el Espíritu Santo si no hay obediencia en mí. Entonces yo aparto en obediencia porque sé, conozco y entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Romanos 12:2 dice que, otra versión dice, no se amolden, no tomen las costumbres de este mundo. Las costumbres de los hijos de Dios son muy diferentes. Las costumbres de los hijos de Dios es leer el manual de operaciones, es leer el instructivo del diseñador, el instructivo del que me creó, qué quiere, qué puedo hacer, qué debo hacer. Es el instructivo de la palabra en mi vida. Es la lectura, es la oración y es la contacto con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces esto, por inercia le digo, hermanos, es obediencia en nosotros, el cual abre el camino hacia la voluntad de Dios. Abre el camino hacia la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Y quiero establecer una diferencia. Una cosa es conocer la voluntad de Dios. Yo creo que todos conocemos qué es la voluntad de Dios, pero es muy distinta obedecer la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Muchos de nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Lo entiendo, porque fui a la escuela dominical muchos años y estoy yendo a la iglesia y lo entiendo. Sé que dice la palabra, pero no obedezco nada. Luchamos por obedecer. Y yo quiero invitarte, joven, hombre, mujer, si no hay, escúchame bien, si no hay lucha en ti por tratar de obedecer, vas en un camino bien diferente. Vas acompañado de mundo y vas acompañado del mismísimo diablo. Cuando no hay una lucha en ti por tratar de obedecer. Porque hay una lucha natural en el ser humano cuando quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana no quiere. Nuestra naturaleza nos jala hacia otro lado. Satanás ni se diga, el mundo ni se diga. Hay una lucha, hermanos. Si hay lucha en ti por leer, por orar, por tratar de tener contacto con el Espíritu Santo de Dios, te felicito. Estás siendo acompañado. Estás siendo bien acompañado.
La obediencia, mi hermano, es crucial para vivir en la voluntad de Dios. Es crucial, es determinante, hermanos. Proverbios 3:5 nos enseña a confiar en el Señor de todo corazón, como ya lo leímos al principio, hermanos. Y que debemos fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debo de entender que por encima de mi criterio, por encima de mi pensamiento, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A menudo Dios nos llama a cosas que no comprendemos del todo, hermanos. Dios nos llama a hacer cosas que nos desafían. Pero la obediencia, hermanos, déjenme decirte, siempre trae recompensa. La obediencia siempre trae bendición. Y sobre todo, mi hermano, alinea nuestras vidas, las coordina, alinea nuestras vidas con el propósito de Dios. Hace entrar en simetría mi vida con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está trazada, ya la dibujó, este es el camino. Y cuando empezamos, ¿verdad?, a ser transformados, a ser acompañados y a tomar una forma que no es la de Dios, empezamos a caminar por un camino diferente. Y Dios nos dice, hey, ¿a dónde vas? Es por acá. Pero como estamos siendo acompañados por alguien más o por algo más, no oímos la voz de Dios. La luz de Dios no es lámpara a mis pies, es otra cosa. Así que yo lo invito, hermano, a que todos permanezcamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren permanecer en la voluntad de Dios, hermano? Amén. Ya sabe cómo, ¿verdad? La palabra, lectura de la palabra, con oración y con comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Quiero concluir, hermanos, diciéndole buscar de la voluntad de Dios no es un misterio. Buscar la voluntad de Dios no debe de ser un misterio impenetrable, insondable. Dios ha revelado su voluntad, mi hermano, a través de la palabra, a través de su Espíritu. Encontrar la voluntad de Dios, mi hermano, requiere de renovar nuestra mente. Requiere de renovar nuestra mente. Y eso es constante y es permanente. Constante y permanente, mi hermano. Obedeciendo su voz, obtenemos dirección y podemos caminar en su voluntad cada día de nuestra vida. ¿Quieren caminar en la voluntad de Dios, hermanos? Y mi oración en esta tarde es que cada uno de nosotros, mi hermanos, podamos decir de verdad, de lo más profundo de nuestro corazón, lo que escribió el salmista en el Salmo 143, 10. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Ya escuchó, hermano? Se lo repito, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre. Damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos guías, Señor, tú alumbras, Señor, nuestros ojos, nuestros pasos, nuestro entendimiento, Señor,
Padre Santo, oro en esta hora, Señor, en este lugar, para que tu voluntad sea revelada, Señor, a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que de manera clara, Señor, que de manera contundente, Señor, tu voluntad sea revelada, Señor. Que podamos, Señor, ser acompañados por tu palabra, que podamos ser acompañados por tu Espíritu, que podamos ser acompañados, Señor, por tu voluntad, la cual, dice tu palabra, es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Padre, queremos y anhelamos tu presencia y deseamos, Señor, con todas nuestras fuerzas que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer, Padre, que podamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, conforme a lo que tú has establecido, Señor, desde el principio de los tiempos. Señor, que cada uno de nosotros te busque en espíritu y en verdad, que podamos apartar tiempo, Señor, de nuestro día a día, Señor, para tu palabra, para la oración, Señor, y para la comunión con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, transforma cada vida, transforma a cada hombre, transforma a cada mujer y a cada joven, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y nuestro camino, Señor. Transforma, Señor, la vida de cada matrimonio, Señor. Transforma la vida, Señor, de cada familia, Señor. Que el entendimiento de todos, de manera individual, así como colectivo, como iglesia, Señor, sea transformado, renovado, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Que podamos entender, Señor, cuál es el propósito de la vida en ti, Señor. Que todo, Señor, inicia en ti y que todo termina en ti, Señor, a través de la vida, obra, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo esa obra, Señor, renovadora y transformadora en esta iglesia, en este lugar y en cada corazón, en cada entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. A ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. El Señor le bendiga, mi hermano, y le invito, le animo, le exhorto en el Señor que seamos renovados para poder encontrar esa voluntad de Dios. Que una vez ya encaminados, mi hermano, una vez acompañados, mi hermano, de la palabra y del Espíritu de Dios, mi hermano, siempre, siempre entenderemos que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén. Que el Señor le bendiga y que esta palabra quede en nuestros corazones. Nos despedimos con un canto dándole gloria a Dios. Le esperamos, mi hermano, el jueves para seguir estudiando la palabra y sobre todo, ¿verdad?, el próximo domingo que tenemos una convivencia entre nosotros. Amén. Que el Señor le guarde y le lleve con bien y con paz hasta su hogar y destino. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial.